Ha sido noticia y sobre todo alarmante lo que viene sucediendo en países vecinos como Bolivia y también como Chile. Las imágenes que han dado vueltas al mundo conmocionan, sobre todo porque uno, inclusive Chile, siempre ha tenido como país inclusive de ejemplo. Está con nosotros Alejandro Mosquera, quien ha sido embajador argentino tanto en Bolivia como también en Chile, así que sabe mejor que nadie la situación que se vivía en ese momento y por qué no la que se vive en este momento. Gracias por estar acá, ¿eh? Un gusto haberme invitado. ¿Por cuál de los países empezamos? Y ambos tienen mucho para contar, para investigar, para ahondar. No sé, si quiere que hablemos de Bolivia primero. Vamos a empezar por Bolivia, sí. ¿Que fue embajador en Bolivia en qué año? Yo fui embajador en Bolivia en el año 96 95 al 97. ¿Bajo la presidencia? Dos presidentes. La primera presidencia de Sánchez de Lozada y después durante la presidencia de Banzer. Vale decir, sí. Sánchez de Lozada, yo estuve como embajador un año con Sánchez de Lozada y después vino Banzer Suárez. ¿Qué pasó con el escrutinio, no? Porque empezó a mostrarse cómo venían los números y cuando no le eran muy afables a Evo Morales se cortó esa comunicación y después ya salió un escrutinio definitivo, bueno, dándolo como ganador en primera vuelta. ¿Qué significó eso de mostrar los números y después de esconderlos hasta un final? Y es muy raro, ¿no? Hay que preguntarle a Evo y al Tribunal Electoral. Y al que renunció, creo que el vicepresidente del Tribunal Electoral. ¿Es una sociedad dividida la de Bolivia? Yo creo que en estos años con Morales ha habido una mayor integración de todo lo que vendría a ser la ciudadanía indígena, que es muy importante en Bolivia, y por eso es el primer presidente de origen indio, o de los pueblos originarios, si queremos llamarle, que es presidente. Y lo hizo y lo ha hecho bastante bien, ha sacado a la gente, a mucha gente de la pobreza. Era un país muy desigual, muy pobre, con una pobreza estructural muy grande. En realidad, Evo es un socialista capitalista porque no cometió los errores que cometieron los venezolanos y algunos otros con modelos socialistas de estatizar. Él llamó a las compañías de petróleo y de gas y les dijo, hay dos opciones. Una, privatizamos o estatizamos, y la segunda es, a estos contratos que ustedes tienen, mejórenlos. Dame 10%, 15% más de lo que estás pagando en la actualidad. Y tanto Chevron como las grandes compañías francesas y norteamericanas que trabajan en Bolivia aceptaron, y ese flujo de dinero que ingresó Bolivia, Evo lo supo utilizar para hacer infraestructura, un país que no tenía caminos. Hace 15 años no había caminos. 15 años no es nada. Pero no había, cuando digo no había caminos, no había caminos. Desconectado totalmente el norte con el sur, ni hablemos de la zona del Beni y toda la zona de la Amazonia. Es decir, se hizo un gran trabajo de infraestructura que le causó los primeros problemas. Fíjese que notable al mismo Evo, porque muchos indígenas, etcétera, se negaban a que asfaltaran los caminos porque decían que de esa forma, en realidad ahí están metido el tema de los cocaleros, del cual Evo era el jefe del sindicato en su momento, porque asfaltar es civilizar y es visualizar claramente algunas cosas que convenían. Exactamente. ¿Y qué pasó con el tiempo que hay una gran cantidad de gente de la población que habría votado a Mesa, ¿no? El opositor. Sí. Lo que pasó es que la esencia de la democracia es la alternancia. Ajá. Siempre es bueno que haya cambio. Claro que sí. Siempre es bueno alternar. Yo, no obstante, soy un defensor absoluto de la voluntad popular, ¿no? Pero Evo ha tenido problemas ahora y tiene estos índices porque muchos indígenas, como le decía, por esas causas y otras, como lo que ha pasado en Santa Cruz con las quemas, hubo por parte del gobierno, yo no digo, pues no tengo pruebas que fueron partícipes necesarios de esas quemas, pero hubo displicencia, por usar una palabra, en
en cuanto a cómo apagar esos incendios y evitar esos incendios. Porque ahí también aparece lo que yo digo, el Evo capitalista, que el ampliar esas tierras a los grandes cultivadores de soja, etcétera, como se puede cultivar ahí, le traía beneficios obviamente al país. Me parece que ahí hubo un quiebre. Las Chiquitanías, que es un lugar maravilloso, donde era un lugar central, donde los jesuitas tenían estas postas, etcétera, bueno, fueron arrasadas, eran patrimonio de la humanidad, fueron arrasadas por este fuego. Esto ha traído descontento. ¿Cómo se va a comportar la sociedad de Bolivia teniendo en cuenta que hay una sensación, si se quiere, de fraude por las últimas elecciones? ¿Es una sociedad pacífica que no se va a manifestar como, por ejemplo, lo que está haciendo la sociedad chilena? ¿Va a respetar este escrutinio definitivo que dio a conocer Morales? Yo no tengo la bola de cristal, pero sí puedo decir que los bolivianos han sido pacientes en mucho tiempo. Me parece que puede llegar a haber un enfrentamiento entre grupos, claramente. Es muy malo, la sociedad se va a fragmentar más, y yo no creo que sea tan pacífica la aceptación de que Morales ganó en la primera vuelta. ¿Nos quieren los bolivianos? Y ahora sí, pasamos a Chile. Sí, nos quieren, claro. Además recibimos, hay una gran comunidad viviendo acá también. 1 millón. Bueno, está. 1 millón en mi época había. Es un pueblo trabajador, honesto, que nos quieren mucho, porque Argentina nunca se metió mal con Chile con Bolivia. Con Bolivia, sí. Y hemos sido siempre receptores. Todo el norte argentino, nuestros hospitales. Con bastante gratuidad, con absoluta gratuidad. Nuestros hospitales, todo nuestro sistema escolar, etcétera. Hay comunidades enteras que cruzan ahí el río, la frontera, y viven teníamos graves problemas en las cárceles del norte argentino, porque utilizan las llamadas mulas, que es gente que por $5 le cargan una mochila hace el trabajo sucio y duro, y entonces agarran a estas madres o gente desamparada y se terminan llenando las casas. Sí, claro. Estaba pensando en Chile porque algunos de esos argumentos del por qué se vienen los bolivianos aquí en la Argentina están empezando a utilizar los chilenos, sobre todo los estudiantes, ¿no? Porque el costo de la educación, y nos vamos enterando de a poco, y por esta manifestación, es altísimo allá, y por lo tanto también se vienen a la Argentina. La educación es uno de los ítems que aparentemente no está bien en Chile. Bueno, en Chile creo que ahora está este lema de las manifestaciones pacíficas, Chile despertó, era palpable hace 20 años o 18 años cuando yo estaba allí. ¿Era palpable? Sí. Ajá. Además ellos han hecho, la verdad, un gran trabajo de marketing de su modelo. Tenía consultoras maravillosas les pagaban para hacer este marketing. Pero nosotros mismos, a los argentinos, hasta hace unos días, era un modelo de orden, de productividad, de desarrollo. Sí, el problema es la distribución. Chile es uno de los países de mayor inequidad en el mundo. El 1% de la población de Chile tiene el 30% de los beneficios, de la ganancia, de ese Producto Bruto que ellos tanto hablan. El 1%. Y después, en el medio de esta pirámide, hay un grupo importante de profesionales, etcétera, que ganan también muy bien, todo lo que serían contadores, que ganan muy bien, y a ellos también están enojados también, porque a ellos les van a quitar, y ellos también están de alguna forma sufriendo esto. Y una de las primeras cosas que ha hecho Piñera es decir, le vamos a poner un impuesto a estos que ganan $5.000 o $6.000. Lo pongo en dólares para que nos entendamos. Empezó una protesta por el metro que después se desbandó, y están reclamando por muchas otras cuestiones, ¿no? Educación, salud, el sistema de pensiones, que es privativa también, el agua. ¿Cómo se va a solucionar? Porque ya pidió perdón y además anunció una serie de medidas. ¿Esto va a ser suficiente para aplacar? No. Yo creo que el Chile despertó está exigiendo un cambio estructural en Chile.
el cambio estructural quiere decir una reforma constitucional, que yo no digo que deba, yo no la haría en este momento, obviamente, sí. Porque no hay que apagar los incendios. Y el problema que tiene Chile es que no hay, en estas protestas pacíficas y los violentos, no hay interlocutores. ¿Quién es el enemigo ese poderoso del que habló Piñera, ¿no? Porque no hizo referencia puntual. ¿Quién es ese enemigo? Bueno, que esta es la idea de cuando la clase política, ni siquiera lo dejo solo a Piñera, digo, la clase política vive en un tupper, vive totalmente alejada de la realidad. Él pensó que esto eran grupos de anarquistas, etcétera, etcétera, que venían a quemar y romper, y al meter a todos en la misma bolsa, porque acá hay una cosa, están los vándalos, los anarquistas, los ladrones, porque estos aprovechan para robar, hay bandas de todo tipo. Y otra cosa es el pueblo que en paz, cuando uno ve Plaza Italia, que queda a media cuadra de la embajada, hay miles de chilenos que en paz cometió ese error para mí, ¿no? Los metió a todos en la misma bolsa. Militarizó el país rapidísimo. Con orden después del toque de queda, tirar a matar. Y esto en vez de poner agua puso fuego. ¿Se dio cuenta? ¿Y cómo se resuelve esta situación? Porque ya es un pueblo que está pidiendo directamente que Piñera se vaya, o sea... yo no me animaría a decirle, los chilenos sabrán cómo van a resolver el tema ellos, pero se resuelve solamente con diálogo y abriendo. Me parece que las instituciones chilenas, la clase política chilena, toda en general, está rebasada y no ha visto esto, no lo ha visto. ¿Cómo es el pueblo chileno, no? Porque hasta ahora lo tenemos distinto a lo que vimos en las imágenes. No, bueno, porque cuando vos metés presión... Vamos con los pacíficos, ¿no? Sí, con sí, los que están claro, reclamando verdaderamente. Sí, pero están reclamando con mucha bronca. Por reclamarán en paz, pero hay mucha bronca contenida de mucho tiempo. Si el agua es privada, sí. No es el que transporte el agua, el agua es privada. Los hospitales públicos tenés que pagar la universidad y las secundarias. Los impuestos son tremendos. Entonces vivís al límite siempre. Hay gente que saca créditos para pagar servicios. Claro, entonces esa gente que es pacífica, buena, trabajadora, un día dijo... Basta. Pero todo tiene un límite. ¿Y qué parangón se puede hacer con su momento como embajador en Chile? En los fines de los 90, 2000, cuando yo estuve en Chile, los gobiernos de la Concertación, la democracia cristiana, el socialismo, lo que fue la Concertación, los radicales, lograron traer de la extrema pobreza al 30% de los chilenos, los rotos, los que no tenían nada. Por lo tanto, esos gobiernos de la Concertación fueron un éxito, pero tenían condicionantes. Los condicionantes son que cuando yo fui embajador en Chile, el general Pinochet vivía, y el general Pinochet era una fuerza, no solamente era senador vitalicio, porque los jefes de las Fuerzas Armadas en Chile pasan de acuerdo a la Constitución esa que le sirvió a Pinochet, que aún sigue para gobernar vigente, sino que las Fuerzas Armadas recibían el 20% de todo lo que se exporta del cobre para ellas sin tener que rendir cuentas a nadie. Fíjese el poder. Entonces, eran un poder muy importante. Solamente la caída de Pinochet, cuando lo ponen preso en Londres por tema de derechos humanos, les quita un poco de este poder presencial que tienen muy grande. Es de los pocos países que yo he conocido, he visto que pudiera haber en esa época fuerzas políticas que iban a votar diciendo nosotros somos pinochetistas. Es como si acá en Argentina hubiera un partido que se presenta y dice nosotros somos de Videla y hay gente que los vota. Qué bárbaro. Eso explica
también lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Creo que ahora ha llegado el momento de hacer todo lo que se tiene que hacer. Gracias, muy importante su palabra, sobre todo porque ha tenido conocimiento acabado de lo que es vivir justamente en esos países que hoy están en conflicto y que esperamos, por supuesto, se pueda resolver. Paz para todos. Paz para todos. Sí, diálogo. Paz para todos, diálogo también, paz para los argentinos, porque mañana es nuevamente un día muy, pero muy importante. Vamos a ejercer nuevamente nuestro derecho, el arma más poderosa que puede tener uno. No dejen de hacerlo. Y nos veremos ya el próximo sábado para hacer una evaluación de lo que sucede en las elecciones mañana. Chao, adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.